Bienvenidos sean todos y todas, gracias a las personas que nos acompañan en este evento y en especial agradecemos a nuestros gentiles invitados y invitadas. Al final de la charla invitamos a las personas del público a interactuar con los integrantes de la mesa. Nos acompañan hoy Marco Méndez Coto, quien es miembro académico del Consejo Editorial de la Universidad Nacional, Juan Gómez Torres, quien es académico de la Universidad Nacional y autor del libro Educación Indígena y las trampas discursivas de la modernidad, Emilio Vargas Mena, quien es académico jubilado de la Universidad Nacional y autor del libro Los pueblos indígenas frente a la conservación moderna en Costa Rica, 1970-2020. Los señores Omar Ureña Soto y Carlos Borges Carvajal serán los comentadores de las dos obras que presentamos en este evento. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta importante actividad académica para presentar dos libros, dos novedades editoriales, el sello editorial G1, pero que además tienen una característica que le da un realce aún mayor a estas obras, y es que estas obras han sido también respaldadas por las 5 editoriales universitarias públicas costarricenses. Es decir, son dos libros que cuentan con los 5 sellos de las editoriales universitarias costarricenses, lo cual realza la importancia y el impacto cultural que tiene este material para nuestra comunidad nacional y por supuesto para la comunidad internacional que guste también acercarse a las investigaciones que han liderado Juan Gómez Torres y Emilio Vargas Mena. En esta actividad de presentación de las obras tendremos la siguiente metodología. Vamos a comenzar con la presentación de la obra La educación indígena y las trampas discursivas de la modernidad, los casos de Guatemala y Costa Rica. Escucharemos a su autor y a la persona comentarista y posteriormente realizaremos la misma dinámica con la obra Los pueblos indígenas frente a la conservación moderna en Costa Rica, 1970-2022, colonización y resistencia, del investigador Emilio Vargas Mena, y contaremos también con el análisis de las palabras de Juan Carlos Borges. Al respecto de las personas autoras que nos acompañan el día de hoy en la mesa, quisiera mencionar el caso de Juan Rafael Gómez Torres, quien es bachiller en filosofía, licenciado en educación, máster en estudios latinoamericanos y doctor en pensamiento latinoamericano. Actualmente funge como académico de educología del CIDE de la Universidad Nacional y sus líneas de investigación son las pedagogías críticas, la pedagogía intercultural, la dimensión de la pedagogía, educación indígena y filosofía latinoamericana, y cuentan sobre con importantes publicaciones en esta temática. En el caso de don Emilio Vargas Mena, don Emilio es sociólogo, realizó estudios de la licenciatura y maestría centroamericanas en sociología en la Universidad de Costa Rica. Su práctica profesional se ha enfocado en la investigación y la pedagogía sobre la relación sociedad-naturaleza en el ICOMBIS de la Universidad Nacional, en el Global College de la Universidad de Long Island. Ha realizado trabajo de campo principalmente como parte de su labor docente en territorios indígenas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Y como conocemos las personas que hemos seguido también la trayectoria de don Emilio, es un académico con una importante producción científica relacionada también con el tema de la naturaleza, los pueblos indígenas y los derechos humanos. Desde este punto de vista empezaremos invitando a don Juan Gómez Torres, autor de la obra La educación indígena y las trampas discursivas de la modernidad, a compartirnos su mensaje, y posteriormente invitaremos a don Omar Ureña Soto a compartirnos sus reflexiones. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, el tiempo mío yo se lo quiero dar sobre todo a Omar para que haga la presentación y tenga tiempo para hacerlo. Al final, si queda tiempo, entonces yo podría tomar la palabra, si hay preguntas o lo que quisieran comentar, o sea, si quieren comentar sobre algo, algún aspecto puntual del libro, algo así por el estilo. De momento, solo decir que es un libro que tiene que ver o es un producto de una investigación larga, de varios años,
sobre muchos documentos de los ministerios de educación de Guatemala y de Costa Rica, sobre todo referidos a educación indígena. Entonces es un estudio que pasó por tres filtros metodológicos, análisis del discurso, análisis de contenido y por último la interpretación hermenéutica, filosófica. Entonces se hizo todo ese proceso para llegar a las conclusiones que se llegaron o para escribir el libro. Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Agradecer en primera instancia a las personas que asistieron, a la EUNA, bueno, en general a los sellos editoriales que hicieron posible las publicaciones que vamos a comentar el día de hoy. Yo quisiera compartir, como decía el compañero Marco recién, algunas reflexiones sobre el libro de Juan, La educación indígena y las trampas discursivas de la modernidad. Nótese que el libro de entrada tiene un subtítulo, ¿verdad? Los casos de Guatemala y Costa Rica. Como Juan decía, adelantando un poco la exposición, él se centra en el análisis de muchísimos documentos, una indagación documental importante para lograr compilar primero la información y luego sistematizarla y presentarla de manera crítica para poder enterarnos a todos de primera instancia, bueno, cuál es la realidad de ambos países en cuanto a lo que se ha llamado, entre comillas, educación indígena. Entonces agradezco, sí. Bueno, primero decir, como Juan también adelantaba, que esta es una investigación que demoró muchísimo tiempo, tal vez una década, cerca de una década. Está inscrita dentro del marco de un proyecto de la Universidad Nacional que se intitula Alfabetización Crítica. Este proyecto tiene la característica de que se inscribe dentro del marco de investigación de las pedagogías críticas. Juan, en general, bueno, ha trabajado diversos temas afines a ¿verdad? Las pedagogías críticas, la filosofía intercultural, y se ha centrado en gran medida en lo que implica la problematización no solo de la realidad educativa costarricense en su traza institucional, sino también en su versión no formal. Y específicamente en esta investigación, tal vez quisiera, no sé si me puede ayudar pasando la diapositiva, mostrar parte del trabajo que hace Juan en el proyecto y que termina en la culminación del libro, ¿verdad? Juan hace trabajo de campo, incluso yo mismo le he apoyado en diversas ocasiones realizando este trabajo de campo, y la idea, bueno, tiene que ver mucho con la indagación por medio de entrevistas, por medio de el contacto directo con las comunidades y principalmente la intención de establecer un diálogo con estas. Esto es muy importante porque, como ustedes bien sabrán, un elemento importante para hablar de diálogo es la posibilidad de construir un lazo horizontal, que exista la posibilidad de no solo aprender de la comunidad, sino también que la comunidad de alguna manera realice alguna devolución de lo que se plantea. Entonces, parte del trabajo de alfabetización crítica ha venido de la mano con tratar de aprender de las comunidades principalmente, y el trabajo de Juan da cuenta de eso. Ahí en la diapositiva, por ejemplo, pueden observar una entrevista que realiza Juan a un sabio de la cultura Bribri, el Agua Ricardo Morales. Y bueno, la idea un poco es, más que históricamente ha sido el trabajo de las universidades de realizar extractivismo o de alguna manera involucrarse con las comunidades para ver qué se saca de ellas, más bien el intento de Juan y el proyecto de alfabetización crítica ha sido el de establecer un puente de comunicación a partir del cual se pueda aprender de las comunidades. Y en ese proceso de aprendizaje, las comunidades suelen comunicar también qué necesitan, qué necesidades tienen, bueno, en general, o qué requieren para seguir siendo. Y esa es parte, en gran medida, de la problematización que nos trae el libro. Si gusta, me ayuda con la siguiente. Bueno, este es el libro, ¿verdad? De Juan. Y bueno, vamos entonces a discutir directamente el texto. Evidentemente, para hacer cualquier problematización o discutir cualquier tema afín
lo que involucre la realidad en general y en específico la realidad indígena, hay que hacer trabajo de campo, ¿verdad? Hay que ir a ver, bueno, qué sucede en las comunidades. Juan constantemente, como les decía, realiza un trabajo de comunicación continua y de diálogo continuo con estas comunidades, tanto en Costa Rica como en Guatemala. En ambos casos está la característica de que, como él anotaba al inicio de la presentación, hay un gran esfuerzo por hacer un análisis documental a partir de las políticas públicas de los gobiernos, tanto de Guatemala como de Costa Rica. Y yo les quería presentar algunas de las conclusiones que nos dan rastros de esa realidad y que Juan utiliza para generar su problematización. En primera instancia, bueno, una de las conclusiones que se pueden sacar de la realidad guatemalteca es que, bueno, en Guatemala hay un racismo institucional muy fuerte hacia la población indígena, tan así que diversos relatores de la ONU, el PNUD, etcétera, han sentenciado que la siguiente combinación que viene en la diapositiva, ¿verdad? La idea de ser de una zona rural, ser pobre, ser indígena y ser mujer, la combinación de esos elementos es igual en Guatemala a analfabetismo, ¿verdad? Y a casi que ninguna o nula escolaridad. Esos resultados evidentemente son muy preocupantes y hablan primero de un fracaso en términos institucionales de la educación formal guatemalteca, ¿verdad? El caso costarricense, yo no sé si me ayuda con la siguiente diapositiva, no es ni por demás alentador. En el rastreo documental que Juan nos presenta en el texto, por ejemplo, bueno, nos presenta algunos esfuerzos institucionales que ha hecho Costa Rica, el gobierno costarricense al respecto. Bueno, la ley indígena, que es llamada ley indígena, que es conocida, bueno, por todos, ¿verdad? Que intenta hacer una protección de la tierra, la propiedad, ¿verdad? Pero que en la realidad lo que de alguna manera Juan nos presenta es que es poco efectiva, es poco eficaz esa ley. Hay una serie de procesos que, bueno, los medios de comunicación por lo general no suelen difundir, que tienen que ver con la expropiación de tierras a los pobladores originarios. También, bueno, Juan nos presenta la creación del CONAI, ¿verdad? Que es un mecanismo institucional que tienen los pueblos indígenas en representación gubernamental y que, bueno, ellos mismos han catalogado, compila Juan en el texto, que en realidad tiene poca validez o legitimidad en la vida política y que más bien incluso termina por excluirlos de la realidad. Y finalmente la tercera política que llama poderosamente la atención del libro de Juan es que en el año 2007 el Ministerio de Educación Pública de alguna manera presenta la obligación de que los docentes que imparten clases en la institucionalidad del ministerio, en los colegios, en las escuelas, etc., tienen que ser indígenas, ¿verdad? Es como más allá de los títulos académicos que tengan o de los requisitos formales que tengan que cumplir, el requisito esencial es que las personas que impartan clases en estas instituciones sean indígenas. Usted me podría ayudar con la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, eso termina con el siguiente diagnóstico que Juan de alguna manera nos resume, y es la idea de que en el caso de la educación indígena, y entendamos a partir de aquí educación indígena como lo institucional, la educación formal, institucionalizada del Ministerio de Educación, la regla es, esto es una cita directa del estado de la educación, la deserción, ¿verdad? La deserción es la regla. La palabra deserción, como ustedes bien saben, tiene una connotación de lo militar, viene del campo de lo militar, y hace referencia a la idea de aquel que abandona por cobardía, ¿verdad? Aquella persona que, digamos, no aguantó, ¿verdad? Ese es como el principio de la idea de la deserción. En el estado de la educación, bueno, esta terminología se cambia posteriormente, pero bueno, el grupo de alfabetización crítica, Juan y otros autores y autoras que pertenecen a este proyecto han problematizado la idea de deserción y más bien han hablado de exclusión sistémica, ¿verdad? La idea de que las condiciones materiales para hacer, entre paréntesis, digamos, sociales, económicas, políticas, de representatividad, etc., terminan por excluir a estas personas por sus condiciones.
Y entonces no se trata de un tema de que no aguantó o es un cobarde, ¿verdad? Que eso es lo que lleva implícita la palabra deserción, ¿verdad? Sino que, como decía, las condiciones materiales terminan por expulsar a estas personas. Entonces, a partir de esto, nótese que los esfuerzos institucionales van enfocados en la escolaridad, en la idea de uniformar en el sentido moderno, en el sentido propio de la escuela moderna del siglo XIX a las poblaciones indígenas, ¿verdad? Y no tanto en el sentido de lo educativo, ¿verdad? Para trazar la distinción muy rápidamente, lo educativo uno puede aprender, ¿verdad? De alguien en la fila de un bus, aquí ahorita en el parqueo, ¿verdad? La educación es algo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, no necesita uno estar en un aula para recibir o aprender algo, ¿verdad? Recibir educación o aprender alguna cosa. Y entonces, bueno, el sentido de lo educativo iría más bien por la idea de las cosmovisiones, las tradiciones, la cultura indígena, y sobre eso el gobierno costarricense, Juan nos muestra en el texto de una manera muy contundente que ha hecho muy pocos esfuerzos. Entonces, esa distinción es muy importante para entender la realidad de lo que se suele llamar, entre comillas, repito, educación indígena. Entonces, el texto tiene un título, llama la atención poderosamente: las trampas discursivas de la modernidad. Bueno, surgen ante esto varias preguntas que es necesario abordar y que Juan de alguna manera presenta en el texto alguna respuesta, pero bueno, igualmente más que respuestas nos presenta también preguntas y hay espacios y vetas que quedan por investigar. Entonces, bueno, lo primero sería, cuando uno lee las trampas discursivas de la modernidad, bueno, ¿qué está entendiendo el autor por modernidad? Porque sobre eso hay una gran discusión. Hay autores que hablan de modernidades. Entonces, bueno, Juan ya esa discusión la lleva a puerta en el texto de una manera muy crítica y bueno, concluye más o menos los siguientes paralelismos. Yo no sé si me puede ayudar con la siguiente diapositiva. Y es la idea, bueno, primero de que la modernidad es universalista, es decir, pretende uniformar, homogeneizar. Digamos, eso se puede ver, por ejemplo, con el tema del idioma, con el tema de la vestimenta, con el tema de cómo, hasta como los seres humanos comemos, ¿verdad? Hay normas o ciertas reglas que, entre comillas, se suelen llamar civilizatorias, que tienen que ver con la, entre comillas, civilización, que si no se acatan, entonces la persona que no viste como visten los demás, no habla como hablan los demás, no come como comen los demás, entonces es un salvaje, ¿verdad? Es muy incivilizado. Dejando de lado toda la cuestión de la complejidad que lleva la diversidad cultural. Lo otro que de alguna manera nos presenta Juan es que la modernidad, a la vez de que homogeneiza o que intenta, digamos, volver a lo igual, a la vez genera alteridad. ¿Por qué genera alteridad? Bueno, porque el otro, el que no es igual a los demás, como por ejemplo en el caso de las poblaciones indígenas, entonces ahí pasa algo, ¿verdad? O es el enemigo, o es la persona que tiene que adaptarse, ¿verdad? Genera un otro. Y la otra característica es que a la vez ese otro puede asumir varias posiciones respecto a eso, ¿verdad? Por ejemplo, la de resistir a ese intento de homogeneizarlo, ¿verdad? Entonces, la modernidad, como entendida como civilización y como un discurso del progreso, que es lo que se supone que traen las escuelas, ¿verdad? Ese es el discurso moderno que viene del siglo XIX, que la escuela trae progreso, que la escuela trae avance, trae civilización. Más bien en este caso produce antropofagia, o sea, la idea de seres humanos devorando a otros seres humanos en sus formas de ser, en su construcción de su ser y su identidad en el mundo, ¿verdad? Esto me ayuda con la siguiente diapositiva. Entonces, de cara a este panorama que pareciera ser fatídico, de esta lectura de la realidad que nos presenta Juan, surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Hay alguna alternativa? ¿No hay ninguna alternativa? ¿Verdad? Y más que darnos alguna respuesta de manera inmediata, Juan nos plantea lo que han hecho o lo que han dicho las comunidades de cara a este problema, de las comunidades indígenas de cara a esta situación. Y en el libro nos presenta 4 posiciones. Estas 4 posiciones son las siguientes, ¿verdad? La primera es que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, reconocen que el encuentro, la idea de que se van a encontrar con otro,
¿verdad? Que no es indígena es inevitable, ¿verdad? Esa es una primera posición. Esa posición incluso está en la cosmovisión del pueblo uribe, ¿verdad? La idea de que incluso en la muerte, en la cosmovisión uribe hay una idea de que, digamos, de alguna manera el alma o digo alma como para que entendamos, pero en realidad la concepción es diferente, ¿verdad? Pero para ponerlo en términos que todos comprendamos, la idea de que el alma transita por un lugar, y en ese lugar en donde transita, el alma de los indígenas va en una dirección, el alma de los no indígenas viene en otra dirección, y en algún momento incluso en la muerte se topan. Entonces dice esta cosmovisión que el encuentro es inevitable, incluso en la muerte. Entonces, bueno, pero eso no significa, dice esta primera posición, que haya que mezclarse o que haya la necesidad de homogeneizar o borrar al otro, ¿verdad? El encuentro es el encuentro. Nada más es eso, del encuentro podemos aprender, podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero de eso no se sigue que haya que homogeneizar. La segunda posición es una posición de rechazo absoluto a todo lo que tenga cara de no indígena, ¿verdad? Es otra posición. Por lo general esta posición es más del corte, por ejemplo, de la Amazonía, del no contacto absoluto, no la negación del encuentro, ¿verdad? Porque es una posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la Amazonía, aquí en Costa Rica tal vez es un poco más difícil, ¿verdad? Bueno, claro, los líderes de la Alta Talamanca, ¿cierto? Sostienen también esta posición. Una tercera posición es que, en consonancia con la primera, el encuentro es algo que es posible, puede suceder, pero eso sí, hay un requisito, y es la idea de que reconozcamos que en el encuentro hay relaciones de poder, que en el encuentro puede haber dominación, que en el encuentro está toda esa idea antropofágica que les comentaba de una cultura que puede llegar a devorar a la otra, ¿verdad? Entonces, eso implica una toma de distancia de cara a esto. Y finalmente, la última posición es que hay una mezcla, puede ser, porque la realidad es así, digamos, no es algo que uno pueda de alguna manera volver taxativo, ¿verdad? De todo esto que acabo de mencionar, en una misma comunidad, o dos posiciones, o las tres juntas, ¿verdad? Es decir, hay una mezcla de estas posiciones yendo más allá de las simples dicotomías. Y entonces, bueno, esto nos presenta una paradoja, porque como he mencionado, la modernidad de alguna manera presenta la escuela, la institución escolar como progreso, ¿verdad? Y entonces el tipo de política pública o el tipo de producción que genera la institucionalidad es como mencioné, pretende homogeneizar esa antropofágica, ¿verdad? Entonces los pueblos indígenas tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Esa es la discusión en gran medida. La primera es si de alguna manera se acepta las políticas públicas o las propuestas o las proposiciones del Estado. Eso implica en gran medida renunciar, o podría implicar renunciar a la cosmovisión del pueblo indígena, ¿verdad? Entonces es abrazar las promesas de la modernidad enteramente, ¿verdad? Entonces implicaría renunciar a la cosmovisión propia. Y la otra posición es que si no se acepta, si el pueblo o la comunidad decide no aceptar estas propuestas las trampas, ¿verdad? Sí, las trampas de la modernidad. Entonces, bueno, está toda la idea de la discriminación, del abandono, del aislamiento que van a sufrir esas comunidades, ¿verdad? De cara al resto de la población de ambos países, ¿verdad? Tanto de Costa Rica como de Guatemala. Entonces, esto es una gran paradoja, ¿verdad? Porque si aceptan estas promesas o estas trampas, entonces implica abandonar la cosmovisión, y si no aceptan, implica entonces incluso la muerte de la cosmovisión también. Perfecto. Entonces, bueno, vean, este esquema final que les presento por ahí, en realidad ahí vienen unas flechas, pero lo correcto, las flechas es para mostrar el proceso que de alguna manera nos presenta Juan en el texto. Pero en la realidad, el proceso es al revés. El proceso inicia por la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Pero para que se entienda la lectura del documento, viene presentado al revés, ¿verdad? Esa es la idea de que la escuela debe entenderse como una institución en disputa, ¿verdad? Eso quiere decir que no necesariamente lo que presenta el Ministerio de Educación, tanto de Guatemala como de Costa Rica, debe ser definitivo, sino debe ser un punto de partida a partir del cual las comunidades deberían tener la posibilidad de discutir
a partir de eso, bueno, implica la resignificación de lo que hemos entendido como escuela hasta ahora. El autor nos hace una propuesta que es la idea de la escuela otra, y eso implica partir de las llamadas pedagogías críticas, ¿verdad? Que a fin de cuentas buscan posicionarse desde aquellas poblaciones invisibilizadas, vencidas, desde los oprimidos en la relación de poder. Y eso también lleva aparejado la reconstrucción, ¿verdad? Y eso le toca nada más a las comunidades indígenas, nada más a los pueblos, de lo que se ha entendido como sujeto educativo, ¿verdad? Un sujeto educativo que en la historia de Occidente, en la historia de la modernidad, es un sujeto gobernable, que es disciplinable, y que esa disciplina se constituye a partir de eso. Para terminar, eso implica una completización de lo diverso, y esa completización de lo diverso debe atravesarse por la autodeterminación de los pueblos. Entonces, la modernidad, como discurso, como trampa, nos presenta o transforma la muerte, ¿verdad? La muerte, todos sabemos, la muerte es algo natural, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Es inevitable, por lo menos hasta ahora. Pero no así el asesinato, ¿verdad? El asesinato no tiene nada de natural. Y la modernidad ha logrado presentar ambos conceptos como si fueran lo mismo, ¿verdad? Ha logrado presentar como algo natural, algo normal, la desaparición de pueblos, ¿verdad? Que los pueblos desaparezcan, que los pueblos mueran, que sus cosmovisiones se extingan. Y esa trampa, es la gran denuncia del texto, ¿verdad? La idea de trazar una equivalencia entre la muerte y el asesinato de los pueblos. Y bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias a Juan Gómez Torres, autor de la obra, y a Omar Reina Soto, presentador de la educación indígena y las trampas discursivas de la modernidad. Seguidamente invitaremos a don Emilio Vargas, autor de la obra Los pueblos indígenas frente a la conservación moderna en Costa Rica, a brindarnos sus palabras, y seguidamente don Carlos Jorge Carvajal hará los comentarios. Adelante, don Emilio. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Yo soy Emilio Vargas Mena, soy sociólogo costarricense. Trabajé en el Instituto Internacional de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de la Universidad Nacional durante unos 20 años, y de esa experiencia surge esta investigación que finalmente logré concluir. También hay algún aporte, la investigación se nutre de una experiencia en el Global College de la Universidad de Long Island, donde también fui profesor. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido por cada uno de los capítulos. El capítulo primero es una contextualización histórico-política y también conceptual. Yo discuto ahí cómo algunos conceptos de Michel Foucault en su libro de la genealogía del racismo se pueden aplicar al caso costarricense, poniendo en relevancia algunos eventos fundamentales que han sucedido, por ejemplo, que sacaran a los indígenas de la Asamblea Legislativa por la fuerza en el año 2010. A partir de ese momento cambió la historia de los pueblos indígenas en Costa Rica para pasar a la recuperación directa de tierras. Los dos capítulos siguientes, el 2 y el 3, se ubican en los años 70. El segundo, lo que hago es revisar las actas de la Asamblea Legislativa para 3 leyes indigenistas que fueron aprobadas en esa década: la ley de la CONAI, la ley de reforma a la ley de la CONAI y la ley indígena. En esos 3 procesos legislativos, lo que logro como un resultado que sobresale es distinguir ya la construcción de unos 4 estereotipos sobre los pueblos indígenas en Costa Rica: el indígena primitivo versus el indígena civilizado, y el indígena natural versus el indígena antiecológico. En el capítulo siguiente, el capítulo tercero, se enfoca también en la Asamblea Legislativa, pero en este caso en la ley del
parques nacionales. Solo una ley se estudia en ese capítulo y también allí se confirma la existencia de esos 4 estereotipos que ya mencioné y resalta en ese capítulo una sorpresa para nosotros, y es que existió en el primer proyecto de ley, en el primer borrador, la propuesta de hacer parques indígenas nacionales. Y el primer parque indígena nacional iba a ser el Parque Indígena Nacional Boruca. Esa idea se desvaneció después en la discusión en el proyecto, pero fue muy interesante porque sobresalieron ahí algunos conceptos como el de primitivismo forzoso, que era una idea que acompañaba el proyecto de Parque Indígena Nacional. En el capítulo 4 pasamos ya a analizar qué es lo que ha sucedido en Talamanca desde los años 80 hasta 2020. Ya los últimos años no los cubrimos, pero ahí nos enfocamos en la gran región de Talamanca, que los indígenas tienen varios nombres en sus idiomas para esta región. Le llaman Ditsoque, que significa lugar de los 4, yo analizo el Parque Internacional de Amistad, cómo fue creado, cuáles fueron los conceptos que el Estado tuvo sobre los pueblos indígenas en esa propuesta inicial del Parque Internacional de Amistad, y cómo esa visión se fue transformando para llegar actualmente, el año 2020, a una visión según la cual los indígenas consideran que el Parque Nacional tiene tolerancia cero a la usurpación de tierras, mientras que las reservas indígenas ya todos y todas conocemos la historia, ¿no? Es una historia de usurpación constante. ¿Quién y cómo ha protegido el PILA en los últimos 40 años? Esa es una pregunta que los indígenas plantean que son ellos mismos. No es la institucionalidad fundada para proteger el Parque Pila el que ha sido el principal defensor. Son fotografías del Parque Pila. En el capítulo 5 me ubico en la misma región de Ditsoque, pero en la reserva de la biosfera de Amistad, que es otro concepto de área protegida. Allí lo que destaca en el capítulo es la distinción clara de 2 etapas. Una primera etapa del 82 al 97, en el que los manejadores de la reserva de la biosfera sorprenden planteando que un objetivo de la reserva de la biosfera es precisamente contribuir al desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Entonces es un plan de manejo que ya se planteaba en términos de autonomía, y que al ser planteado en 1983 se adelantaba como 10 años al convenio 169 que se vino a aprobar después en el 92 en el caso de Costa Rica. Mientras que pasando a una segunda etapa se disuelve, se desvanece el concepto de reserva de la biosfera que respetaba los derechos indígenas para pasar a un concepto que es ignorado por la institucionalidad para dar un espacio al nuevo concepto de área de conservación que se percibió en competencia con el concepto de reserva de la biosfera en esos años. A partir del 2017 parece que se abre una nueva etapa, pero no está muy claro en este caso porque un borrador del plan estratégico se ha mantenido durante 6 años en la reserva de la biosfera. Luego viene, esta publicación, Talamanca, es una revista que existió en la primera etapa de apoyo a los derechos indígenas, que publicó 15.000 números del 91 al 97. Nuestro proyecto se dio la tarea de recopilarlos y están disponibles para quien quiera consultarlos en la Biblioteca Nacional en versión digital. La importancia de esta publicación es que tiene las voces indígenas.
Esta investigación no se basa en entrevistas directas a las personas indígenas, se basa en una investigación documental de todo lo que los pueblos indígenas han producido y han publicado en revistas como estas, en campos pagados de la prensa nacional, etc. Ese fue un trabajo bastante difícil de realizar. El capítulo 6, siempre en Talamanca, se ubica en el sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad, que allí existe en la misma región. Ese sitio del Patrimonio Mundial, en 1983, tenía 7 territorios indígenas incluidos. La UICN, en el año 1990, pide excluir 3 territorios indígenas. El Estado lo acepta y los excluye. Todo esto de inclusión y exclusión sucede en términos de colonización sin consultar a los pueblos indígenas. En el año 91, apenas un año después, la UICN decide pedirle al gobierno de Costa Rica que excluya a los otros 4. Y el gobierno se niega. Y la respuesta del gobierno primero fue: no, porque los pueblos indígenas no están de acuerdo. No, porque la población costarricense no está de acuerdo. Tenemos que dejar a los pueblos indígenas, a esos 4 territorios, y cabecales, dentro del sitio de patrimonio mundial. Pero en el año 1997, el gobierno cede a la petición y los excluye. Y las excluye de una manera que queda disfrazada de ampliación del sitio de patrimonio. En el 97, el gobierno informa a la UNESCO que ha decidido cambiar los límites del sitio de patrimonio para incluir 2 nuevas áreas, Las Tablas y Barbilla, y omite decir que está excluyendo los 4 territorios indígenas. A la izquierda está el mapa del 83 oficial y a la derecha el nuevo mapa oficial de mayo del 97. ¿Por qué se excluyeron los pueblos indígenas? Bueno, porque las mismas administraciones gubernamentales estaban impulsando los proyectos extractivistas de la minería dentro del sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad, en clara contradicción con los objetivos que tienen estas áreas a nivel internacional. Vale decir aquí, recordar que los libres y los cabécaras han derrotado hasta hoy unos 10 proyectos extractivistas en la zona. Ellos son los que han parado el extractivismo, que es la mayor amenaza sobre el sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los siguientes capítulos son sobre otros pueblos indígenas, los Brunca, los Malecu y los Cholotega. Los Brunca lo que analiza es la relación con el caracol púrpura y el Parque Nacional Marino Ballena, que bueno, sobresale en ese capítulo que el pueblo Brunca logra avanzar en términos de construcción de sus derechos, logra mover al Estado hacia una negociación de la cual sale una resolución administrativa para autorizar el uso de ese tinte del caracol marino, pero al final, en el 2017, cuando ya todo parecía que iba muy bien, el gobierno de Guillermo Solís aprueba y anuncia en el Festival de Ballenas y Delfines allá en el Parque Marino Ballena la construcción de un atracadero turístico sobre el principal sitio de extracción de los indígenas Brunca del tinte del caracol. Bueno, colonización y resistencia. Bruncas, extrayendo el caracol, el tinte del caracol. Capítulo 8 de los Malecu es algo análogo a lo que sucede con los Brunca cuando los Malecu pierden en el 84 el acceso a Caño Negro, porque Caño Negro pasa a ser refugio de vida silvestre. Su pesca tradicional, que es fundamental para su sobrevivencia, la pierden y tienen que pasar a una etapa de clandestinidad y exposición a la persecución de los guardaparques. Allí, en el caso de los Malecu, hago este estudio de los estigmas, estereotipos y prejuicios contra el pueblo Malecu presentes en la
mesa nacional. Es un estudio novedoso, inédito, que logro hacer para justificar un poco, no justificar, para plantear el contexto en el cual se están dando las decisiones del SINAC Minae sobre el pueblo maleco, el modo en que está siendo tratado. Igual que el pueblo brunca, el pueblo maleco logra avanzar, logra presionar a la institucionalidad estatal para abrir espacios y logra, igual que los brunca, una resolución administrativa para recuperar su pesca tradicional. Sin embargo, igual en el 2017, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, de pronto aparece un plan de gestión local que excluye al pueblo maleco, cuando el plan de manejo de Caño Negro del 2012 logra integrarlos de una manera muy sorprendente, diríamos, desde la perspectiva del análisis de ese plan de manejo. Y finalmente, bueno, esta es una representación alegórica de la pesca tradicional maleco realizada por una artista maleco, de cómo ven ellos esa tradición anual, porque es una tradición anual, que ahora ha recuperado parcialmente. Seguimos en el capítulo 9, el pueblo chorotega y la conservación moderna. Este es un capítulo que se centra un poco en la discusión de la identidad chorotega, porque muchas personas, incluido en el campo de la antropología, consideran que el pueblo chorotega no es ya un pueblo indígena, sino que son campesinos mestizos. Bueno, yo discuto eso fundamentándome en la lectura minuciosa de los 4 libros que ha publicado la antropóloga Karen Stoker, que todos están en inglés y que son muy poco conocidos en Costa Rica. Karen Stoker hace un análisis desde el año 92 longitudinal de la identidad chorotega a lo largo de todos estos 30 y resto de años. Lo que sobresale en el capítulo es el hecho de que los indígenas chorotega han recuperado su identidad en una gran medida y están integrando en sus proyectos propios, sin apoyo estatal alguno, están apoyando la reforestación de fincas con conceptos de su propia identidad. Y están también logrando recuperar algunas fincas ocupadas para dar espacio a estos nuevos proyectos. Ese red es el más avanzado dentro del territorio con consultas a los indígenas. Eso es otro aspecto que sobresale en el libro. Y finalmente, el capítulo 10 hace una discusión de los resultados, siguiendo la conceptualización de Michel Foucault, poder disciplinario y el saber dominante, el contrapoder indígena, la resistencia indígena y la insurrección, el saber subordinado indígena, y finalmente la descolonización como una tarea política fundamental de los pueblos indígenas en la modernidad. El arte de la portada del libro es del artista brunca Camel González. El título que él le puso a su cuadro, que es un lienzo en pintura acrílica de 34×43, es Poder de Resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, esperemos la reflexión de don Carlos Borges trabajar sobre esta obra de arte. Muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar a la editorial de la Universidad la producción de ambos libros sobre la misma población, que son los pueblos indígenas de Guatemala, de Costa Rica. En el caso que me toca comentar, también felicitar a Emilio, a quien le he seguido los pasos todos estos años, acucioso, necio, disciplinado,
y realmente le tengo mucha admiración por esa pasión por el tema, por esa búsqueda constante del dato en los rincones más increíbles que uno se pueda imaginar. El libro ambos libros tienen algo en común, ahora estaba reflexionando, que plantean el tema de la modernidad frente a la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Y en el tema que trabaja Emilio, la modernidad es producto de un paradigma occidental, fundamentalmente, que se expresa, por ejemplo, en Costa Rica, en la reproducción del modelo francés de un solo Estado, una sola nación, una sola cultura. La modernidad es eso, es construir un solo Estado, una sola nación y una sola cultura. La diversidad cultural no cabe en el planteamiento de la modernidad. Y la conservación de la naturaleza, y Emilio transita muy hábilmente todo su libro, hilvana muy bien conservación y pueblos indígenas. En Costa Rica fue planteada la conservación de la naturaleza desde ese paradigma de la modernidad. Y cuando usted se ve los nombres de quienes fueron los iniciadores en Costa Rica de la conservación de la naturaleza, eran modernistas, eran típicos modernistas, y a la cabeza don Pepe Figueres, que era por certitud el modernista de este país después de Juanito Mora, que también era modernista. Ambos eran lo que llamamos en antropología héroes civilizatorios, o sea, que quieren civilizar, y civilizar es crear un nuevo paradigma de humanidad disolviendo las diferencias culturales. Y el modernismo discurre dentro del libro de Emilio. El modernismo es disciplinante, necesita disciplina, porque el modernismo necesita encuadrar a los distintos actores sociales en un mismo metarrelato. Y aquí viene otra parte importante: el modernismo produce metarrelatos y todos tenemos que caber dentro de esos metarrelatos. La conservación de la naturaleza en Costa Rica fue planteada como un metarrelato donde la sociedad está ausente de la conservación de la naturaleza. Es un planteamiento donde actualmente entendemos por conservación como preservar, conocer y usar. Los que plantearon la conservación de la naturaleza en Costa Rica estaban solo en una de esas de la triada, que era preservar, que era proteger. Y entonces, en el ánimo de ese discurso disciplinario para proteger, hay que sacar a las poblaciones de las áreas silvestres protegidas, y se encuentran con un gran problema. Es que cuando crean el Parque Nacional Talamanca, que así se llama en el decreto de don Rodrigo Carazo, siempre se pelean conmigo los vecinos, se está inventando ese nombre, como lean, huevones. El decreto dice Parque Nacional Talamanca, y el Parque Nacional Talamanca dice, entre otros objetivos, bueno, tiene el objetivo de proteger la fuente de agua para los proyectos hidroeléctricos, pero también tiene el objetivo de desarrollar las culturas bribris y cabécares, y desarrollar la relación que tienen los bribris y cabécares con esa área silvestre protegida. Lo primero que se hace cuando se hace el plan de manejo, yo soy
actuó en algunos casos y en otros testigo de excepción de todo este proceso. Yo participé en el primer plan de manejo del Parque Internacional La Amistad. Era de mis primeros trabajos, yo era un pollito muy jovencito. Y también fui el que dirigí el plan de manejo del Parque Internacional La Amistad en el 2007, si no recuerdo, si mal no recuerdo, contratado por The Nature Conservancy, por TNC. Y entonces he estado de alguna manera en toda la discusión. Cuando se hace el primer plan de manejo, lo primero que hacen los que dirigen el plan de manejo es sacar lo que llamaban ellos la variable indígena. Todavía no me acuerdo el nombre. La variable indígena de la ecuación. Por supuesto que yo tampoco cabía como antropólogo en el proceso y al tiempito me salí del proceso. Pero desde el principio se niega la participación indígena en el proceso de elaboración del plan de manejo del Parque Internacional La Amistad, y desde el principio empiezan conceptos como el bosque de faunados para cruzar a los bribris, etc. Entonces el discurso disciplinador requiere un Parque Internacional La Amistad sin indígenas. Bueno, pero el resultado que Emilio demuestra en toda la investigación es que Costa Rica tiene un 62% de cobertura forestal. Cuando ustedes ven el mapa del 62% de cobertura forestal, la mancha verde, que corresponde a un 55% más o menos de ese 62%, la mancha verde más importante está en la cordillera de Talamanca y sus flancos. Adivinen que ese es el territorio, el gran territorio de la etnia Bribri Cabeca. Y aquí voy a hacer una aclaración: los antropólogos no separamos a los Bribris de los Cabecas, y ellos tampoco, son un solo pueblo, dos tribus y un solo pueblo. Esa etnia ha mantenido dominio de toda esa área que en algún momento llamaron la reserva de la biosfera, que ahora la reserva de la biosfera Emilio lo muestra, es como la Coñuñunga, es todo y es nada para el sistema de áreas silvestres protegidas. Y esa cobertura boscosa que le está aportando el pueblo Bribri Cabeca a Costa Rica, con lo que Costa Rica raja y obtiene recursos, es solo posible por la voluntad política, y voy a decir militar, del pueblo Bribri Cabeca, que en 10 ocasiones se ha plantado, pero duro, por las vías de derecho, por las vías diplomáticas, contra todos los intentos de explotación minera, petrolera, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, de las cuales yo he sido militante. Por eso les digo que también he sido actor, porque he sido militante en esas 10 luchas con ellos. Y el Parque Internacional La Amistad ni siquiera tiene institucionalidad, no existe. Hay 12 guardaparques que están metidos en una finca en Altamira, en el Pacífico, y ninguno de los 12 conoce el Parque Internacional La Amistad. No lo conocen, no saben dónde queda prácticamente. Lo ven en el mapa. Pero el Parque Internacional La Amistad no tiene guardarrecursos o guardarreservas o guardabosques, porque están en una finca que además la finca que se llama Altamira es parte del Parque Internacional La Amistad, pero no es parte geográficamente, está separada del Parque Internacional La Amistad en realidad. Y de esos 12, cuando hay 6 que están de vacaciones y hay 6 que están de Franco, se llama, y hay 6 que están en el sitio, de los 6 que están en el sitio hay 2 que cocinan, otros que hacen la limpieza. Bueno, es un relajo, no existe institucionalidad. ¿Quién defiende el Parque Internacional La Amistad? La defiende el pueblo Bribri Cabeca, como bien lo demuestra Emilio. Es muy interesante, con esto voy a terminar, es muy interesante para un antropólogo leer a un sociólogo. Es un ejercicio bastante interesante porque partimos de aproximaciones muy diferentes.
nosotros, y yo que soy un clásico como antropólogo, trabajamos de lo particular a lo general y trabajamos sin teoría, o sea, no vamos al campo con una teoría. Los sociólogos trabajan de lo general a lo particular. Y entonces para mí fue muy interesante ir descubriendo a través del concepto de disciplina de la modernidad cómo van encajando las piezas de todo lo que yo he sabido de la historia. Y entonces uno dice, caramba, claro, todo lo que se ha hecho con respecto a esta historia de la conservación y la naturaleza tiene una mano negra que es disciplinar a las sociedades en un modelo de conservación que es absolutamente proteccionista y, digámosle, no solo proteccionista, sino donde el ser humano no está en la ecuación. Y quiero terminar también con esto. Trabaja Emilio mucho y discute, y aquí es el único desacuerdo que tuve, de que últimamente en SINAC y en MINAE se le da más cabida al tema de la participación de las comunidades, de la sociedad. Mentiras. Es lo más antiparticipativo el MINAE. Aquí está el compañero que ha sido jefe, don Luis, ahí. Es un cuento, la participación es un cuento. Les da pavor la participación de la sociedad en los procesos de planes de manejo, etcétera, etcétera, y lo usan para obtener recursos, nada más, eso sí. Pero participación es ser parte de las decisiones. Eso es participación. No es participar en un taller donde las fotos las toman, por cierto, de la gente de espaldas. Eso me lo dice todo, las fotos que ponen en los informes, y recogen las firmas, etcétera, etcétera. Pero no hay una voluntad participativa. Seguimos teniendo el mismo paradigma proteccionista y disciplinador que muy bien expone Emilio a través de todo el libro. Yo invito a Emilio a seguir con su trabajo porque realmente nos sirve bastante. Yo estoy escribiendo un trabajo en este momento para un cliente y ya lo cité, o sea, en el libro, o sea, ya lo aproveché, ya le saqué el jugo, y me sirvió mucho para entender la dinámica en la que uno es parte de la dinámica, pero a veces uno pierde el contexto de que también está siendo de alguna manera a veces uno mismo instrumentalizado en ese discurso que está amarrado de otro lado, que uno ni se imagina de dónde está amarrado ese discurso. Emilio, muchas gracias por permitirme presentar tu libro, y me siento muy contento de tu trabajo. Adelante, compañero. Muchas gracias, don Carlos Jorge, por esta presentación de la obra de don Emilio. Como podemos ver en este espacio, pues son dos obras que, como planteaba don Carlos, nos plantean el reto de la modernidad frente a la diversidad cultural en sus más amplias dimensiones, donde mediante esta lógica de la modernidad pues, se niega la diversidad en la lógica del progreso, ¿verdad? Que es la del discurso contemporáneo. Quisiera también resaltar que estas dos obras, cuando se empezaron a trabajar, en ese momento yo era director de la editorial, así que les tengo un aprecio especial a estos títulos, porque pues, trabajamos en un contexto muy complejo, porque además estábamos en la pandemia todavía. Recuerdo de Emilio también, cuando nos llevó el material a la editorial, que era un texto más voluminoso, tuvo que hacer un esfuerzo muy grande también para sintetizar, pero sabemos que con ese material tendrá para la próxima obra que ya don Carlos le encargó. Quisiera también decir que ese año, 2021, fue el año de las universidades en el tema de los pueblos indígenas, que para las universidades fue un aspecto muy importante, y tomar en cuenta que tener dos obras sobre temas indígenas no es menor.
pero como decía Juan en su libro, una estrategia frente a esas trampas es la resistencia. Entonces yo quisiera invitar a los autores a hacer un breve comentario de cierre de 2 minutos para poder darle un epílogo a esta actividad. Juan. Bien, gracias. Bueno, yo debería tomar más tiempo porque no dije nada antes, pero bueno, ya nos dejan sin tiempo. Y tengo mucho que decir, y ahora porque creí que Omar le iba a dar un tiempo equitativo con respecto a todo el tiempo, pero bueno, no pasa. El asunto está en este libro, que es un libro, como dije antes, para mí es muy importante aclarar que este es un libro más que de ellos, es un libro de lo que hacemos en educación con ellos y ellas, ¿verdad? Es lo que hacen los ministerios de educación. Aquí se recopilaron los documentos que en ese momento los 2 ministerios de educación habían escrito sobre temáticas indígenas, ¿verdad? Sobre educación indígena, sobre lo que ellos llaman educación indígena. Entonces es un libro que lo que prueba con toda la investigación que se hace, filtros académicos muy rigurosos, lo que prueba es que ellos están entrampados. Es decir, hay un Estado, como bien la modernidad es eso, pero la modernidad es mucho más que solo el Estado. La modernidad también es toda la ideología del individualismo, toda la ideología de centralismo. Son muchos aspectos que tiene la modernidad, una globalización absoluta del control del tiempo, del espacio, un montón de características. Son muchas las